¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hoy vamos a hablar del 60% de los mexicanos que sostienen al país. Los primeros 6 pisos de la construcción social, pensando que tuviera 10. ¿Quiénes son? ¿Cómo viven? ¿Cuánto ganan? ¿Qué compran? ¿Qué no compran? ¿Cuánto ahorran? ¿Para qué les alcanza? ¿Cuál es su relación con la ley? ¿Quiénes somos los mexicanos? ¿Cuál es el común denominador que nos permite decir así nos comportamos en Mérida y de igual manera en el Distrito Federal? Vamos a hablar del 60% de los mexicanos, de su comportamiento, a partir de un estudio sobre niveles socioeconómicos que acaba de publicar de la Riva Group y que cada vez que producen un documento de estos nos hacen pensar a México desde una perspectiva distinta. El 60%. Comenzamos. Pues como anuncié, abrimos nuestra conversación de esta noche sobre el 60% de los mexicanos con el doctor Alfredo Troncoso. Alfredo, me da muchísimo gusto tenerla aquí Ricardo. esta noche. No es la primera vez. No, ya habíamos venido. Tú trabajas para de la Riva Group, que ha venido, la verdad, aportando elementos de comprensión a la sociedad mexicana, que yo siempre agradezco cada vez que hay un reporte nuevo, traerlos aquí para que los compartas con el auditorio. Y hoy vamos a hablar pues de la mayoría de los mexicanos, ¿no? Si el edificio social tuviera 10 pisos, vamos a hablar de cómo vive la base de ese edificio, que son los primeros 6 pisos. Los primeros 6 pisos. Entonces, lo primero que te pregunto es obvio, es ¿por qué hacer un estudio no sobre todo México, sino sobre el 60% de los mexicanos? Bien. Mira, nosotros, como bien dices tú, hacemos estudios de mercado y en ese sentido, extrañamente ya teníamos estudios muy fuertes sobre niveles altos y sobre niveles medios, y con este estudio lo que quisimos hacer fue cerrar nuestra triada y tener el panorama completo, bajo la premisa de que no conocíamos suficientemente estos niveles, ni cómo consumían, ni cómo vivían, y sobre todo queríamos eliminar una serie de prejuicios que tienen nuestros clientes. A ver, te tengo aquí, cuando dices no conocíamos bien a la base de la pirámide, el 60%, Sí. ¿dices de la Riva? ¿O No, nuestros clientes. en México no se estudia a fondo cómo viven y quiénes son el 60% de los mexicanos? Exactamente. A ver, ayúdame a distinguir, porque si de pronto me parecía que era un problema de la empresa. No, nosotros, digamos, en los estudios ad hoc que hacemos, continuamente nos piden ese tipo de cosas, pero de repente nos dábamos cuenta que nuestros clientes estaban llenos de prejuicios que ya no aplican para estos niveles. Por ejemplo, no sé, a nivel de consumo, que esta gente lo único que se fija es en precio. Falso. De unos años para acá, estos niveles tienen costumbres, digamos, hábitos de compra muy, muy sofisticados. Esto está directamente ligado, por supuesto, a temas como la llegada de los smartphones y así sucesivamente. Y te pregunto, ¿por qué hay más estudio de los niveles que llaman AB, que son como el penthouse social? ¿Porque deja más dinero? ¿Porque las empresas, sus dueños, pertenecen a esos niveles? ¿Porque el otro 60% no deja dinero? A ver, ayúdame a entender. Me acabas de decir una cosa interesante. A, B, y te corregiré un poco, también C+. Sí, es decir, sí. una de las cosas, este folletito se lo mandamos, digamos, a buena parte de nuestros clientes, y al día siguiente el teléfono no dejaba de sonar, en el sentido que me decían: Alfredo, te agradecemos muchísimo que nos hayas mandado esto, porque por fin la gente que trabaja conmigo se da cuenta que ellos no representan al grueso de la población. Es decir, hay una miopía, hay una cosa curiosa, digamos, en el mundo de los negocios en este país, de que gente que gana, qué sé yo, arriba de 40, 50 mil pesos, cree que todo el mundo vive así. Entonces, de repente, que les recuerdes que el 60% de la población está por debajo. Esta es la primera característica. Ese 60% son familias que viven con menos de 14 mil pesos al mes. Es decir, que van de los 3,000 pesos al mes Correcto. a los 13,500 al mes. Correcto.
A ver, déjame dar algún dato para ilustrar de qué estamos hablando. Una familia en México tiene en promedio 3.7 integrantes. Ujú. Entonces, cuando hablas de una familia que vive con 3,000 pesos al mes, hay que dividirlo entre 3.7. Ujú. Esa es literalmente la planta baja de la sociedad mexicana. Sí, aunque ojo, hay un sótano. Y eso es interesante. Uno de los hallazgos, quizá a mí el hallazgo que más me apasiona de este Menos, a ver, el decil más pequeño, el primer piso, anda en 2,100 mensuales, Ah, según INEGI. Ya menos de 2,100 ya no lo registra el sí, INEGI. ojo, INEGI hace su división por clases. Por Es decir, pisos, por 10, los 10 pisos, ¿no? Los exactamente. Y deciles. en ese sentido se habla de clases sociales. Nosotros lo trabajamos a partir de la regla MAI, que habla precisamente de satisfactores. Y uno de los cuales, por supuesto, es el tema Del ingreso. del ingreso. Abajo de 3.000 está algo que desde el punto de vista de estudios de mercado no representa mercado prácticamente. O sea, sería el que vive en la sierra, el que Exactamente. autoconsumo, tiene sus gallinitas, tiene sus... Y ese es el hallazgo, yo creo que uno de los hallazgos más importantes de este estudio es que a pesar de que el 60% de los mexicanos pertenecen a este nivel bajo, el 90% de este 60% piensa que es nivel medio. A ver, voy despacio. Nada más déjame describirla entonces. Sí. Estamos hablando de los 6 pisos. Dices, hay un piso de autosubsistencia, no entra al Exactamente, de mercado, por lo escasez tanto tus absoluta. clientes ni siquiera lo alcanzan a ver. O sea, Exacto. nunca comprarán un teléfono, nunca comprarán en un supermercado, no van a un Oxxo, etcétera. Pero dejémoslo marcado para lo que sigue porque es fundamental para la Luego comprensión vas de ellos. subiendo y en efecto, cuando llegas al piso 6 son 13,000 pesos por familia. Normalmente son Correcto. 2 ingresos. O sea, Correcto. serán sumando 2 ingresos de Dos, 6,000 tres ingresitos, pesos. ajá. 2, 3 ingresos, 13,000 pesos. Que divididos entre 3.7, si estás hablando de, Otra vida. otra vez, 2,000 pesos más o menos por persona. Correcto. Incluyendo los niños, ¿no? Más o menos. Correcto. Entonces, el 60% de las familias en México viven con ese ingreso. Con eso pagan transporte, alimentación, vivienda, estudios. 60%. Sí. Siempre se habla de los pobres. No, ese es el 60% de los mexicanos. Correcto. Y Más de la mitad de los Ay, mexicanos. en fin, ahora paso hacia arriba. Sí. Dices, los que ganan más de 13, que en efecto hay quien pues tiene ingresos de 20,000, de 25,000, de 30,000 familiares, y ya en arriba de la pirámide son de 60,000 para arriba, ¿no? Sí, Según sí. INEGI otra vez. Otra vez. Sí, según AMAI estamos hablando de hasta 40, son niveles C. Y de 40 y tantos para arriba, niveles C más y después Y todos ellos se llaman clase media. todos ellos. Hasta más o menos 100, un poquito arriba de 100. 97, perdón, hasta 97 es clase media. Evidentemente hay un mundo de diferencia entre el que gana 15 y el que gana 90. A ver, aquí viene la primera pregunta. En México todos nos sentimos clase media. Sí. El que gana familiarmente 4,000 y el que gana familiarmente 120,000. Correcto. ¿De dónde viene el error? Porque la verdad es que es un poco ridículo, ¿no? Es decir, hay clase media es el ingreso promedio. Si el ingreso promedio son 13,000, pues esa es la clase media. Hombre, Sí. si ya ganas 40 eres clase altísima. Claro, Pues. claro. Pues lo que descubrimos nosotros es que por el hecho que esté ese sótano al que me refería recién, ellos son la referencia de los pobres. Es decir, yo no soy pobre. Pobres, como decías tú recién, los de la sierra, los del pueblo que no tiene electricidad, los que viven en la escasez más absoluta y así sucesivamente. Como tienen ese punto de comparación de pobreza radical y extrema, estamos hablando de entre 3 y 4% de la población en pobreza extrema, esa perspectiva de la pobreza extrema hace, no, yo no soy pobre, yo soy humilde, pero pobre no. Pero a ver, te tengo ahí. Pues tienes razón. Claro, Es decir, si ellos son el promedio, ellos no son pobres. claro, Pobres lo que está abajo del promedio. claro, Y lo que está arriba son hipermillonarios. claro, sí. ¿Por Esa es la qué idea. seguimos diciendo que ellos son pobres? Pues precisamente eso es lo que tratamos de decirle con este folleto y con el estudio que lo alimenta, lo que le tratamos de decir a nuestros clientes, la regla de oro para el marketing, digamos, de estos niveles, este 60% de la población es, literalmente, si lo pusiéramos en términos de mandamiento, es no pobretearás. O sea, no pobretices, no seas Exactamente. condescendiente. No con la seas pobreza. condescendiente, para ti que no te alcanza, te tenemos esta edición, etcétera, etcétera, porque esta gente no solamente no O sea, se... no los trates como pobres porque no lo son. Exactamente, y no se sienten pobres.
A ver, siempre las imágenes de las películas mexicanas nos ayudan. Nosotros los pobres, Sí. que es una película icónica, como de este México que se volvía más urbano, ¿no? En efecto, del México de vecindad, del México de la familia extendida, en fin. Es el que tendría uno en la cabeza como el México pobre. Ujú. Y en efecto, Pedro Infante juega el papel del pobre. Correcto. ¿En qué cambió México en los años 40 a México 2016 con respecto a esa imagen del México pobre? Uno de los elementos fundamentales es el tema de la inocencia. Pobre e inocente ya no es lo mismo. Pobre, inocente ya no es lo mismo y otra vez tiene que ver con estos aparatejos. Es decir, hay ciertos elementos que te dicen en qué lugar estás. Uno de ellos tiene que ver con ingreso, pero otro tenía que ver con información. Y en la medida en que esta gente tiene acceso a mucha información, se han convertido precisamente en consumidores mucho más sofisticados, que comparan, es decir, no los puedes mover, Pueden calcular cuánto vale un precio, cuánto le cuesta acá, cuánto le compararlo. cuesta acá. Exactamente. Entonces se han O sea, convertido, el acceso al mundo digital los ha vuelto en consumidores mucho más sofisticados. sí, sí, sí. Ese es un elemento crucial, digamos, de importancia. Y en buena medida esos elementos, digamos, de solo van por precio, sí funcionaban. Nosotros llevamos 30 años haciendo estos estudios y hubo un tiempo en que pobretear A la persona. a la persona sí servía. Yo recuerdo, no sé, tener clientes, por ejemplo, de farmacias que te decían barbaridades como mientras más piojosa y cucarachosa esté la farmacia, más vienen los de los niveles bajos porque saben que no van a estar caros los precios. Esto hace apenas unos 10, 15 años. Esto cambió. Esto cambió. A ver, déjame ir despacio. Un poco siguiendo el orden del reporte, niveles socioeconómicos, cómo se reparte el pastel en México. Sin duda da mucho de qué hablar. Y un primer elemento que me llamó la atención en el reporte es que encuentras una relación con la privacidad como valor bien interesante. Porque por un lado, son familias que no se pueden pagar la privacidad dentro del hogar. Ujú. Por otro lado, dices, la privacidad les importa. Sí, Ayúdame claro. a entender esta paradoja. Mira, una de las cosas que descubrimos más bien dolorosa ahí es que la mayor parte viven en un hacinamiento brutal. Que no son familias de 3.7 integrantes. O sea, sí, pero hay muchos arrimados y etcétera, etcétera, lo cual hace que vivan. Deja de darte una verba que apareció en el estudio que a mí me parece que lo resume todo. Decía medio en risa, pero cuando lo analizas no están en risa. Cuando hicimos el campo, uno de los sujetos investigados, en las noches nos tenemos que poner de acuerdo en las hamacas de para qué lado nos mecemos para no chocar los unos con los otros. O Entonces, sea, fuiste a Yucatán. Esto fue en Mérida, sin duda. seguramente, sí. Sí. En esas condiciones de hacinamiento, a cualquier momento, digamos, de privacidad y de espacio, esto tiene consecuencias directas, otra vez, para temas de consumo. En medios, por ejemplo. O sea, el teléfono celular no se comparte. Claro, el teléfono celular es mi burbuja. Es mi burbuja, ahí me encierro. Exactamente. Por más que esté en un cuarto lleno de gente, ahí me encierro. O, por ejemplo, hicimos una microtendencia hace más o menos un año, lo llamamos los cine loners, sobre todo mujeres, cine loners. Es decir, gente de niveles de escasos recursos que se va al cine sola más bien. Sobre todo mujeres, Para hacinadas. estar un rato, Para estar un lejos rato del a sus ruido. anchas, lejos del ruido, y se meten en su película 2 horas y ahí se están. O sea, burbujas que te alejan por un segundo de la Correcto. marabunta. Parques. Algunos políticos ya se han dado cuenta del asunto y han puesto en lugar de repartir tortas, etcétera, etcétera, están, digamos, remodelando parques, etcétera, etcétera. Nos decían cosas interesantísimas como a las 8 de la noche, si quieren, los maleantes que se apropien otra vez del parque, pero de 8 de la mañana a 8 de la noche lo quiero para mí y para mis hijos y para la familia. Es decir, necesitan espacios verdes. El verde, por ejemplo, El espacio público como un lugar donde recuperas la privacidad. Claro, Qué cosa más interesante. claro. Mientras la casa acaba siendo realmente un espacio En la casa no hay de escape. todos, público. En la casa no hay escape, en la casa hay demasiada gente. Entonces el espacio público, el cine y el teléfono como lugar de esa privacidad. A ver, las fiestas, ¿no? Yo recuerdo mucho un texto Sí. de mi amigo Federico Reyes Heroles. Ese era un texto de 1990, donde él contaba con desánimo
que alguna persona que él conocía, seguramente porque trabajaba con él, se había gastado no sé cuántos años de sueldo en los 15 años de su hija. O sea, ¿qué cultura es la nuestra, carente de la noción de ahorro, que comete estas barbaridades? Y tú por otro lado dices, no, la fiesta es un elemento no solamente lúdico y emocional, Crucial en la vida es económica. racional. A Sí. ver, explícame. Es Porque absolutamente me gustaría crucial en traer a la vida Federico para que económica. te replicara Para esta ver discusión. lo investigamos muy a fondo. Es más, en este momento preciso, no sé si nos puedas invitar eventualmente, porque estamos en este momento haciendo, este fue uno de los remanentes de este estudio que quisimos investigar más a fondo, estamos haciendo un estudio sobre la fiesta, sobre la celebración en México. ¿Qué papel juega la fiesta que, insisto, es racional según tu La propio fiesta argumento? es, económicamente hablando, indispensable. Los niveles bajos, curiosamente también los altos, los medios son los que escapan, son No, no terriblemente insista, colectivistas. Es que ese es el medio. Ese es el medio. O Son sea, si es el 60%, ese es el medio. terriblemente colectivistas. Y en ese, Terriblemente. A ver, eh, explícate con el adverbio. más allá de lo que uno podría imaginarse, digamos. Representa una especie de shock cuando ves en qué medida disfrutan por un lado, pero están atrapados también en este colectivismo. Muchas veces le ven que tiene su lado negativo también. Yo quisiera que mi suegra no se metiera, pero una de las condiciones de mi vida es que mi suegra vive en casa y No por lo me tanto tiene gusta que mi participar. suegra se meta, pero sé que cuento con ella en todo momento. Correcto. Es una por otra. Exactamente. Y las fiestas andan por ese lado. Las fiestas son, en buena medida en los barrios, motor económico de los barrios. No es tan cierto ni uno que se gasten tan irresponsablemente todo lo que tienen. Cada quien pone lo que puede. Exactamente. Y en efecto le da trabajo a las señoras que hacen la comida y a los que cortan el papel. Y el al dinero se mayordomo. distribuye dentro de la comunidad. Se mueve. El dinero se mueve dentro de la comunidad. Eso es otro elemento crucial. Incluso es un seguro de desempleo. Teníamos muchos investigados que nos decían que cuando habían estado sin trabajo, ellos iban a las famosas velas, ubicas el término, estas fiestas patronales muchas veces, y es válido llegar a la vela con un Tupperware. Y tú llegas con tu Tupperware, digamos, si te llevas tu itacate y nadie te ve feo. O vas a la fiesta de la familia, a la del primo, a la boda, y eso te permite alimentar a la familia un día. Participar en las reuniones, estas reuniones patronales que tienen, estas fiestas que cierran la calle, ponen la mesa, etcétera, es una forma de ahorro. No es cierto que no ahorra esta gente. Solo que el ahorro no está necesariamente bancarizado. Que no tengan una cuenta de ahorro en el banco no significa que no ahorren. Porque además muchas de estas fiestas se van pagando con abonos mensuales hasta que llega la fiesta. O sea, no es cierto que es para pagar una deuda. Primero se acumula, se hace el ahorro. Exactamente. Y está tan compartido que aquel que ha participado en la fiesta, pues ya tiene un seguro de desempleo cuando en un año, 2 años, tiene una idea muy cíclica de estas cosas. No, ellos no se sienten que están en un ascenso así, ellos se sienten que están subiendo y bajando. Entonces, tienes un seguro de vida literalmente y de alimentación cuando participas en el Ahora, vecindario. también mencionas ahí, regreso al ejemplo de la suegra, que este tipo de relación colectiva que tenemos los mexicanos construye confianza. Entonces, porque tú cumpliste pagando tu cuota, tú cumpliste haciendo la rosca o trabajando para la faena o siendo el mayordomo. Y esa confianza refuerza tejido social. Claro, claro. ¿No? No hay cosa, esta es una verdad interesantísima, que salió muy repetidas veces. No hay persona que más, ¿cómo decirlo?, compadezcan estos niveles que aquel que está en lo que llamaríamos el nivel medio-bajo, o que tiene patrones más individualistas, no colectivistas. Esta gente que vive en estos multifamiliares, sin colectividad que lo protege, que lo guarezca, digamos, y a merced de los ladrones, etcétera, etcétera. Para ellos es lo más triste y lo peor que puede haber, es eso. Ellos nos decían cosas como, sí, nosotros viviremos en medio de maleantes y pandillas, pero son nuestros maleantes y son nuestras pandillas. Es decir, una vez que tú llegaste a tu barrio, estás tranquilo. A ver, voy al siguiente argumento que me llamó mucho la atención, es intuitivo en México, pero la ley no les es próxima. La ley escrita en la Constitución, votada por el Congreso, el decreto del jefe de gobierno, nada. Ellos tienen sus propias leyes. Es como si hace un rato hablabas de la burbuja, pero también en el tema de legalidad están o vivimos en una burbuja. ¿Me aclaras este tema? Ellos saben que tiene sus bemoles, otra vez este tema de la ley del barrio, pero como digamos el paraguas de la ley no les alcanza a ellos, no es que estén en contra de la ley per se,
Ojalá les alcanzara, pero como saben que no les alcanza, entonces necesitan hacer sus propias normas. No sé si me explico. O sea, dado que la ley no se hace presente, o sea, Entonces, no se encarna en la realidad, exactamente. entonces generas leyes informales, Eso es. normas informales. Incluso te lo dicen abiertamente. Yo quisiera, esa es una decisión bastante clara para ellos. Yo quisiera que la ley me alcanzara. ¿Por qué? Porque me daría más certeza. Perdón, pero es que me encanta que sea ese verbo y no otro el que haya aparecido. La ley no me alcanza, como el gasto, Claro. como la quincena, Sí. no me alcanza, Sí. no me toca, No. no me llega, Y no como me no, beneficio de como ella. no me toca, tengo que adoptar otras estrategias. Ahí está todo el tema, digamos, con el tema. No es que estén en contra de la ley, ojalá me alcanzara la ley. Como no me alcanza, tengo que hacer lo propio. Déjame darte un ejemplo de este tema, de que hay una parte que sufren de este colectivismo excesivo porque es muy ambiguo. Teníamos una anécdota de un fulano que le había pedido un favor, le había pedido dinero, haz de cuenta 5.000 pesos a un vecino, y el vecino se los había prestado. Pero como pago, le había pedido que le hiciera una alacena. El fulano este era carpintero. Y terminó pagándolo, pero con una alacena que seguramente le habrá costado, si lo hubiera vendido, a él como carpintero, le habrían salido unos 10.000, 15.000 pesos. Entonces, esto genera arreglos, son reglas no escritas, que muchas veces se prestan a equívocos, ambigüedades, y donde sientes que no sales ganando. No, si esa persona había podido acudir al sistema bancario para pedir un crédito y estuviera en la lista de quienes son sujetos acreditables para crédito, no habría tenido que pasar por esta. Exactamente. Solo que la mayor parte de los bancos les repelen, salvo aquellos que han entendido esta lógica más bien colectivista también de préstamos, deudas y sucesivamente. Ahora, déjame ponerte un ejemplo antes de irnos a corte. La India hoy se acerca a los 1.000 millones de habitantes. Ujú. Por cierto, en más de un sentido es un mercado parecido al nuestro. Mm, Bueno, imagínate que alguien pudiera venderle $1 a cada uno, ¿no? claro, claro, Al mes. Claro. $1.000 millones al mes. claro. Es un mercado brutal, enorme. A ver, México tiene 70, 80 millones de personas que más o menos se adecuan a esta imagen que estás describiendo. Ujú. Sorprendente que las empresas, las marcas, no se hayan interesado para venderles Suficientemente. $1 diario. Claro. Voy a ir a corte y de vuelta sí me gustaría hablar ya en términos de consumo que descubrir. Es decir, ¿qué le podemos decir a quienes hacen productos, a quienes hacen mercado en la economía mexicana, que no están viendo y que por su ceguera no están haciendo que el mercado interno, término muy socorrido, funcione de una forma distinta, por no comprender a la población donde justamente se desarrolla su economía? Voy a invitar también a Adelina Vaca, ella está en la división de antropología, justamente también de Sí, estos estudios nosotros los hacemos con varias metodologías, una de ellas la central es antropológica. antropología. Entonces le pido a Adelina que se nos acerque para el siguiente bloque. Vamos a corte y regresamos. Muy bien. Estamos hablando hoy del 60% de los mexicanos, a partir de un estudio muy interesante que ha arrancado de la Arriba Group. Hoy los tengo aquí para que nos cuenten justamente de este documento. Y le doy la bienvenida a Adelina Vaca. Adelina, me da mucho gusto tenerte aquí. Como Muchas es tradición gracias. especial, te pido que te presentes tú y luego le pediré a Alfredo que haga lo propio. Claro que sí. Yo soy Adelina Vaca, llevo la división antropológica o de estudios antropológicos en De la Riva Group. No soy antropóloga de formación, no soy etnógrafa, soy comunicóloga y estudié algo de filosofía. Ha habido cada vez más formaciones distintas o ajenas a la antropología en el mundo de la antropología, sobre todo urbana y de consumo, que está cambiando muy rápido y que está creciendo muy rápido también en términos de estudios de mercado. Y esto tiene que ver pues, con perspectivas nuevas y frescas que se necesitan precisamente para cambiar las estructuras de estudios que había anteriormente en términos antropológicos, ¿no? Alfredo, te toca presentarte en este segundo segmento. Alfredo Troncoso, tampoco yo estudié mercadotecnia en ninguna de estas cosas, aunque ya llevo una buena parte de mi vida dedicándome a estos asuntos. Yo estudié filosofía griega
Y poco a poco me fui descubriendo con exalumnos que me pedían asesoría que Aristóteles y que la semiótica y Humberto Eco y todas esas cosas que yo había estudiado muy sesudamente para fines nada concretos son terriblemente aplicables, digamos, al mundo del consumo y al mundo del marketing. Y a eso me dedico. A ver, digamos, quien nos está viendo supondrá que alguien que fabrica desodorantes o cepillos o pasta dental hace encuestas, ¿no? Y entonces llega y manda a estos encuestadores, oiga, ¿y usted qué consume? Y va tachando numeritos, en fin. Ustedes no hacen encuestas. Ustedes estudian el mercado de otra manera. Me gustaría nada más que dijeran un par de ideas de cómo se hace estos estudios a partir de las bases antropológicas. Pues mira, todo lo que se haga en la calle, vivo, en el contexto natural en el que se consume un producto o servicio, para nosotros es antropología. Entonces, más que ser un laboratorio o una encuesta en la que yo extraigo al consumidor y le pregunto o trato de evaluar cómo lo hace, son los antropólogos los que se insertan en el contexto del consumidor. Viven se meten a la casa, Ándale. se la pasan en el súper, van Tal al cual. mercado, Así es. van a la fiesta del pueblo. Efectivamente. Y de esa manera ellos pueden insertarse en un contexto de información que quizá pues no necesariamente se ve reflejado en una encuesta. También es una metodología muy buena para ver tendencias de consumo antes de que se conviertan en algo masivo. Nosotros decimos, si ya te salió en una encuesta o si ya te salió en un focus group, ya es algo dominante, no es algo, una tendencia a la que te pueda subir. Ahora, rápido, ¿por qué no son antropólogos? ¿Qué le pasó a la antropología que la están haciendo no antropólogos? Es cierto que hay lugares, digamos, donde sí hay esta antropología del marketing y sucesivamente. Notablemente los americanos, los canadienses tienen mucho esto. Pero los antropólogos, por decirlo así, están muy ligados a otro tipo de estudios. Es decir, incluso Grupos étnicos. Ajá. Exactamente. Toda la parte, digamos, consumo hasta les dan cierta... Hay ciertos Hay un elementos. problema, un sesgo ideológico que les impide estudiar el Correcto. consumo, a pesar de que el consumo es algo, digamos, de la naturaleza humana, pues Por supuesto. ligado. Por supuesto, sí. Hay un sesgo ideológico ahí que lo impide. Pero vamos a entrarle, vamos a hacer esta cosa, así como le llamas tú, desagradable, ¿no? Vamos a usar la antropología para entender cuáles son las tendencias en el 60%. Ya los describimos. Alfredo lo hizo con mucho detalle en el segmento anterior. A ver, ¿cuáles son? Y déjame comenzar por lo primero. Ya antes, en un estudio previo de La Riva, habían hablado del México emergente. Y ahí, Adina, se hablaba del mexicano luchón, y luego yo me acuerdo que Gaby de La Riva decía, bueno, es el mexicano logrón. A ver, ¿me explicas qué es eso del mexicano luchón, logrón? ¿Cómo definen el contenido de esas palabras cuando han interactuado en estos estudios con los mexicanos? Nosotros empezamos a hacer la distinción a partir de cierta irritación que notábamos en los mexicanos a la hora de hablar de el esfuerzo y la lucha. Como tú dices, un mexicano pues, luchón, y justo hace rato que estaban haciendo referencias a las películas de los 40s y del cine de oro mexicano. Y no, El torito era luchón, el torito se era el fajaba, malo, ¿no? Sí, ¿no? y entonces trabajaba, se esforzaba y Le iba dejaba... mal, pero no importaba. Ese es justo el punto, le iba mal, pero no importaba. Entonces, y los mexicanos actualmente sí tenemos esta tendencia, hemos notado que hay cierta irritación frente a le iba mal, pero no importaba. Y O sea, ya ellos- importa. Sí, sí importa. Ya te enojas. Ya te enojas. ¿Con O ya Dios, dices, a con ver cómo con el arreglo diablo o con el mi gobierno? estrategia, o a ver qué puedo hacer, pero yo no, este luchón que le va mal y mal y mal y mal y no importa, o no aprende de sus errores, o no sabe desarrollar estrategias de éxito para que a la quinta que le vaya mal, bueno, tal vez la sexta le vaya bien, sino que dice aquí lo que importó fue cómo luché. Pues empieza a generar irritación. Y Gaby de la Riva dice, y seguramente te habrá contado una anécdota que le gusta mucho, de una mujer que también en un campo antropológico decía, es que a mí déjenme de felicitarme por cómo me estuve sufriendo para sacar como mamá soltera a mis 4 hijos. A mí felicítenme por los 4 diplomas de universidad que saqué, porque esos son los logros de mi vida, no por los años. O sea, no por el esfuerzo, sino por el logro final. Efectivamente, sí, así es. Y esa es la ligera distinción. A ver, ¿no? decía hace un momento, Alfredo, que hoy la mexicana, el mexicano, somos gente más informada.
Y entonces la información te permite comparar productos, pero también vidas, Sí, pero también culturas. sociedad. Y que mientras la televisión no informaba, y lo digo con pena desde esta pantalla, ¿no? El teléfono inteligente, el dispositivo inteligente, se ha vuelto una ventana impresionante de información. Así es. A ver, cuéntenme de la televisión, porque estábamos hablando del cine, ¿verdad? De la televisión al teléfono inteligente. ¿Qué le pasó al mexicano? Por ejemplo, otra vez volviendo a este tema de la falta de espacios y que viven hacinados, siguiendo con ese mismo tema, una de las cosas que a mí más me llamaron la atención del estudio fue que también tenemos fase cuantitativa en estos estudios, no solamente el antropológico. Después sí metemos una fase más Más de encuestas. más de encuestas. Y una de las cosas que más poderosamente nos llamó la atención es que cuando le preguntábamos a esta gente dónde les gustaría viajar, no estaban pensando en irse, digamos, a Cuernavaca o Acapulco, no, estaban hablando de Egipto, de Tailandia y así sucesivamente. Otra vez, ¿de dónde Si viene el todo mundo eso? se acercó. Sí, 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 absolutamente. Y otra vez, necesitan tener esa idea de grandes horizontes abiertos. Esto es lo que quería decir recién, incluso para fines de medios, un hallazgo fundamental. En un set, por ejemplo, necesitas algo así abierto, en lugar de esos sets donde parece que estuvieran metidos adentro de un closet. Todo, digamos, se traduce en estos términos de amplia A espacialidad. ver, déjame poner el ejemplo. La ventaja es que aquí no tenemos problemas con publicidad. O sea, esta idea de Telcel y el globo que Ándale. viaja por todo. Claro. Esa es la idea. Claro, O sea, por lo que se supuesto. quiere son espacios donde respires amplio. Esa estética de horizontes abiertos de Telcel, por supuesto, es muy acertada, terriblemente O sea, son los acertada. cuadros de Velasco, los grandes paisajes. Claro, claro, claro. A ver, ¿qué más de los teléfonos celulares? Pues yo también añadiría la parte de los teléfonos celulares son grandes compensadores de carencias. O sea, una familia, por ejemplo, y nos pasa mucho en campo que vemos niños de niveles medios y bajos que pueden ir a escuelas públicas y se atrasan en matemáticas y la maestra le dice a la mamá, ¿sabes qué? Yo no puedo atrasar al grupo, por ponerte un ejemplo real que pasó en Mérida. Yo no puedo retrasar al grupo por tu hijo. Entonces, la mamá sabe que con una buena conexión a internet o con un buen smartphone, él puede compensar. A veces no sabe cómo y ahí empezamos con los problemas. Entonces el niño entra al sabe- rincón del vago y ahí baja el examen Sí, y aprende. pero hasta eso es útil en este contexto. O sea, está supliendo Está supliendo carencias intelectuales. carencias, pues tal vez de educación, ¿no? Tal vez de viajes, tal vez de ciertas posibilidades. Hay recursos que no puedo no tener, pero puedo suplir con el celular. Y entonces esto lo vuelve un medio más individualista que la televisión, porque si yo voy en matemáticas atrasada, quizá Alfredo vaya en geografía, ¿no? Y tú en inglés, estoy inventando. Y cada quien puede encontrar justo lo La que necesita. familia está invirtiendo en tabletas, Así es. teléfonos, o sea, Por el eso dispositivo tú- inteligente se está volviendo una inversión muy Una inversión. El importante. centro es el smartphone. Gente que gana 5.000, 6.000 pesos la familia al mes tiene teléfonos de 8.000 pesos. Así es. Sí. Es importante, les resulta crucial. Una verba que a mí me llama ¿Qué mucho la quiere decir atención. con verba? ¿Una expresión Una verbal? expresión. Así es, Una en anécdota. la jerga, digamos. En la jerga de los del antropólogos, marketing sí. hablamos de las verbas. Una expresión de una abuela fabulosa dice, yo no le entiendo nada a este aparato, pero con este aparato mi nieto sabe tanto como el hijo de Slim. Es decir, tiene acceso O sea, a tanto como el hijo de dispositivo Slim. inteligente iguala. Claro, O te da por lo menos la sensación de igualdad. Así es. correcto. A correcto. ver, me muevo a otro tema. Casi todos, ese 60%, se asume clase media. A ver, esto me lleva por eso a tener problemas con la definición. ¿Qué es clase media? O más bien sería distinta la pregunta. ¿Qué no es clase media de acuerdo con este segmento del 60% que ustedes analizaron? Qué buena pregunta. ¿Qué no es clase media? Bueno, desde el punto de vista de lo que decíamos recién, no es clase media. En fin, el ranchero que está en la montaña de Guerrero y tiene gallinas para su autoconsumo, ese de plano no es clase media. Bueno, ojo, no es clase media en el sentido de que ellos... No es clase media el que está hasta abajo en el sótano, como decíamos recién, No es. y no es clase media el que está en el exceso. El señor Slim, El señor Slim o todos aquellos que están por arriba de los 100 más o menos, de los 100,000 pesos. De los 100,000. O sea, de 100,000 pesos para arriba ya queda claro que no son clase ya media. no eres clase media. Entonces, de los sea, no eres 3,000 norma. por familia
a los 100,000 por familia. Todo eso es clase media. Exactamente. Perdónenme, ¿no les parece que ya es tiempo de dejar de hablar en este país de clase media cuando la categoría no sirve para nada? Para nada. Para nada. Sí. Para nada. Punto. Bueno, lo que yo rescataría quizá de la categorización de clase media es que es mucho más compleja de lo que podría parecer en el sentido de que no se relaciona o los mexicanos no le están relacionando solo con dinero, sino con recursos, con contactos, por ejemplo, con recursos sociales. Bien platicaban hace rato que tener quien haga una buena fiesta es un recurso valiosísimo cuando yo no tengo trabajo, por ejemplo, o con recursos, ¿cómo te diré? Recursos hasta de personalidad, qué tan agradable eres, si sabes hacer quesadillas o cuidar niños. Y en este sentido, la gente no se puede sentir pobre si tiene todos estos recursos, aun cuando no tenga dinero. Por eso la definición se queda El acceso a corta. información Exacto, ese es otro importante. los está alejando de cualquier percepción de estar en las partes bajas de la pirámide. Sí, por supuesto. Y El claro acceso a que los aleja. información, pero insisto, en primerísimo lugar, el acceso a redes sociales en el sentido previo a la parte digital, el acceso a... El acceso a los otros. A ver, hay una percepción, dicen ustedes, de nosotros sí somos felices, así como estamos, hacinados pero enfiestados, juntitos con la suegra pero contamos con ella, ¿no? Es decir, en cambio, allá arriba, esos sí que viven amolados, esos no saben ser felices. Tan es así que la mayoría de las telenovelas pintan a la clase alta como miserables, mezquinos, horrendos. A ver, Ojo, hay algunas, también hasta ahí hay ciertas distorsiones en la representación típica mediática, digamos, de los niveles altos. Realmente, para los niveles bajos, el malo, por decirlo así, o el que está fuera, es lo que sería en términos mercadológicos los niveles medios, aquellos que están entre los 15, los 14 y los 97. Hay una de las cosas que más nos llamó la atención cuando estudiamos altos, que cerramos un poco el círculo, es que hay una especie de complicidad, yo te doy, tú me das, entre niveles altos y niveles bajos. a ver, te detengo un segundo. Estados Unidos, en elección reciente, aquellos que tenían menos ingresos votaron por Donald Trump. Correcto. Está muy raro, ¿no? O sea, Correcto. si no tienes empleo, si se pauperizó tu patrimonio, ¿por qué votas por un plutócrata, diría alguien, por ese individuo tan rico? Pero lo que me estás diciendo es que en México esa complicidad entre el que vive hasta arriba, el penthouse, y el que vive el piso 4, también se da. Esos Sí. patrones que tratan mal a sus empleados, lo que encontramos son los patrones de niveles medios. Los patrones de niveles altos, en general, los niveles bajos no tienen queja alguna, al contrario, dicen es una maravilla trabajar para esta gente, cuando el hijo se cansa del tablet me lo pasa a mí, vivimos en condiciones fabulosas, tenemos todas las herramientas de vida así por En haber. cambio, la trabajadora del hogar que está en una familia de ingresos de 13,000, 15,000 pesos, La pasa muy bien. esa sí la pasa mal, le cuentan los chiles. Exactamente, Mira. exactamente. En términos generales, es esa O sea, supuesta... la pequeña burguesía, digamos, Correcto. es mal vista. Correcto, correcto. Ese es el demonio. Sí, sí. A niveles de fiesta, otra vez, nosotros somos los que nos divertimos y los que la pasamos bien en las fiestas. Los niveles medios, ellos solo piensan en trabajar y la fiesta está afuera. Y los de hasta arriba, sí, sus fiestas son un poco decadentes y nada más vivorean entre ellos, dicen, esa es la imaginación que tienen, pero no hay tanta satanización de ese nivel alto, al contrario. Hay complicidad. Hay un argumento interesante, Adelina, que ustedes tocan, y es que esta es una población muy vulnerable. O sea, una enfermedad, la pérdida de un empleo, modifica sustancialmente la vida cotidiana. Y sin embargo, dicen, tiene una enorme capacidad para reestructurarse y salir adelante. Me voy a corte para que nos hables de este fenómeno que en la botánica se llama resiliencia, ¿no? Una veloz resiliencia de la mayoría de los mexicanos. Vamos a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando sobre el 60% de los mexicanos. Es realmente la base
de la pirámide mexicana, se encuentra la mayoría, y este estudio que hicieron ustedes de hábitos de consumo, de autopercepción, de percepción del resto del país, etcétera. Y creo que nos están dando algunos elementos muy interesantes de reflexión. Pero hay uno que me llamó la atención. Uno supondría que en México, si pierdes el empleo, si te deja tu mujer, si a alguien le dio un cáncer terminal, la frustración te hunde, ¿no? No vas oyendo las canciones, ¿no? Las de desamor, que son la mayoría, ¿no? Es como si fuésemos muy vulnerables, incluso nos tiramos al suelo como tapete ante cualquier desgracia. Y sin embargo, su estudio dice, no, hombre, para nada. Los mexicanos se reacomodan con una velocidad extraordinaria para enfrentar las nuevas circunstancias. A ver, hábleme de la resiliencia, para ponerlo en términos botánicos. Sí, efectivamente, los mexicanos somos una cultura de mucha resiliencia. Tiene que ver con este colectivismo que hablábamos hace rato. Es muy difícil que te quedes solo, ¿no? O sea, para un mexicano es muy difícil que alguien tenga un cáncer terrible o se quede sin trabajo por varios meses y se quede realmente solo. No sé si, por ejemplo, por ilustrar, los que hayan viajado a países, a culturas más anglosajonas, se darán cuenta que los homeless o la gente que pide dinero, los mendigos en la calle, están mucho más solos, incluso, por ejemplo. No van en grupos o no están solos y te da la sensación de que Estás de librado verdad... a ti mismo. O sea, así es. Entonces, en México lo que pasa es que somos colectivos y somos muy ágiles para reacomodar las estructuras. Hay cierta practicidad, aunque esté disfrazada de fiesta o aunque esté disfrazada de alguna feria, de pueblo, de que cerremos la calle, o incluso aunque esté disfrazada del mismísimo funeral. Es muy práctica la manera en la que los mexicanos organizan esos eventos, incluso la misma fiesta en el corazón de todo esto, para reorganizarse, reacomodarse, ayudarse e incluso que el dinero fluya. Y me llama la atención, por ejemplo, en las oficinas, como de pronto, oye, hay un problema de salud de Juanita, la secretaria, el director, vamos a hacer una tanda para ayudarla, y de inmediatamente todo el mundo pone, ¿no? O sea, esto es muy común en la comunidad. Es como el colectivo ayuda al individuo muy rápido, digamos, esa es la ventaja del colectivo. Sí, y sin embargo, ahí sí tocaste un punto interesante. Cuando viene la enfermedad, y sobre todo la enfermedad crónica, ahí es donde se rompe este Shangri-La, digamos. Paraíso. Puedes perder el trabajo, te puede dejar la novia, la esposa, puede haber muertes, y hay una resiliencia enorme. Pero cuando vienen las enfermedades y enfermedades crónicas, la cosa ya es más grave. Es decir, ahí sí el sistema colapsa. Es decir, ¿el grupo social se colapsa o afuera no hay instituciones que los cachen? Sí, no hay que, digamos, para una enfermedad, un accidente, una cosa por el estilo, la sociedad el grupo todavía puede cachar. Pero una enfermedad crónica que requiera gastos... 7 años gravísimos. Ahí sí el sistema se costos, rompe. o sea, no hay quien lo soporte. No hay quien te aguanta operaciones, digamos, tratamientos de $500,000. De $1,000,000 cuando tu ingreso mensual por familia es de 13,000. Y también tiene que ver con el capital social que decíamos. ¿Qué grupo social aguanta que una persona con diabetes, aunque no sea tan grave, coma diferente? No sé si les ha pasado, pero los mexicanos somos muy de que todos coman de todos en las reuniones. Y si uno no toma alcohol o si uno no bebe refresco, no jala bebe parejo, refresco, ya no está jalando parejo. Y se rompe el sistema colectivo del que hablábamos. Entonces tampoco hay grupo que te soporte todos los... A ver, ¿no hay grupo que te soporte la diferencia? Si el colectivo mexicano no es capaz de respetar la diferencia de sus integrantes. En estructuras fabricadas para unirlos, es muy difícil. No saben cómo. O sea, les gustaría, pero es muy, muy difícil. Es muy claro, sobre todo en términos de dieta. A ver, pero si lo pienso en términos religiosos, de identidad sexual, de divorcios. ¿Cómo reacciona el colectivo? La religión que me contaba. Creo que ese lo que hablamos de la religión. Sí, lo que hablábamos de la religión, creo que cuéntenos eso. Adelina lo tiene muy claro. A ver, cuéntale. Es que justo estábamos hablando que hay incluso volvemos al mismo punto, hay cierta practicidad. Cuando todo el grupo tiene que organizarse para soportar a solo uno durante 7 años, se rompe esa practicidad. Entonces, por ejemplo, había ciertas comunidades de niveles medios bajos que fuimos a visitar, en este caso en particular específicamente en Oaxaca, pero es muy ilustrativo de lo que pasa en todo el país, que nos decían, en esta comunidad nosotros no dejamos entrar testigos de Jehová.
Nos llamaba la atención, obviamente, y les decíamos que por qué, que si no les caían bien, que si las diferencias ideológicas eran demasiado profundas, y nos decían, no, deja tú eso, nos caen re bien, de hecho son muy buena gente, y nos gustaría incluirlos en el grupo porque traen mucho dinero, ve el tamaño de sus construcciones, etcétera. Sin embargo, ¿cómo vamos a nosotros cambiar las reglas para ellos? Decían, por ejemplo, tenemos una posada todos los años y con esa posada arreglamos las banquetas. Y todos se mochan para la posada. Y entonces y el padre la organiza, el sacerdote católico. Si nosotros dejamos entrar a una familia de otra religión, ¿cómo le vamos a pedir dinero para una posada si no si no festejan la Navidad, por ejemplo? Y si ellos no aportan dinero, ¿cómo vamos entonces a arreglar las banquetas? Entonces había un sentido, por eso diferencias que parecieran aleatorias o cosas que parecen una locura desde el punto de vista de niveles medios altos, sobre todo en términos de gastos económicos, tienen su practicidad. Y tienen que ver con que, como ustedes dos platicaban hace rato, pues la burbuja de la ley no los alcanzó y entonces ellos necesitan hacer su propia burbuja para arreglar los baches de la carretera, en este caso en particular. Decíamos, la ley no alcanza, el dinero tampoco. Pero hay una expresión del estudio que me llama mucho la atención. Y es cuando dicen, conseguir dinero es fácil. Ah, sí. El problema es hacerlo durar. Claro, claro. A ver, y la verdad, me reconozco profundamente. Conseguir dinero es fácil. Si el problema es que me llegue para mañana, me alcance para mañana. Claro. A ver, ¿qué es esa frase más allá de que me interpeló? Otra vez el tema colectivista. Ejemplo, a cualquier persona más o menos benestante le parece que una forma de ahorrar, por ejemplo, es irse, no sé, al Costco y comprarse un litrote de shampoo. Para ellos es la cosa más absurda. Y otra vez porque están pensando... ¿Un litrote de? De shampoo. Sí. Eso no es ahorrar. O sea, es más, desde el punto de vista colectivo de la sociedad es una irresponsabilidad tener detenido ahí un litro de cosa que te va a durar quién sabe cuánto tiempo en lugar de estar haciéndolo circular en toda la comunidad. Entonces, explico, para ellos el dinero no puede detenerse en ningún momento. Y entonces... Que el dinero circule. El dinero tiene que circular. Entonces... Por eso hizo dinero el papá, y llega el primo, le pide prestado, el otro, vamos a construir. El dinero no puede estar estático. Claro, hay poco y por lo tanto tiene que circular. Pero a ver, déjenme aquí los detengo. Esto sí va en contra de la cultura capitalista, decías tú, protestante o anglosajona. Es mucho más parecido a lo que ocurre en la India, porque incluso toda la discusión en la India sobre karma y dharma tiene que ver con esto. No acumules, deja que el cosmos se mueva. Ustedes estarían diciendo que esa parte es muy nuestra también. Sí, y absolutamente. quizá prehispánica, o lo pongo nada más en juego. Es verdad, sí, también es prehispánica. Esta sensación de que el tiempo es una especie de espiral más que ser una especie de línea recta. De línea recta hacia un Ascendente. progreso y un destino fijo. O sea, este programa es más mexicano que otros. Sí. Es verdad. Espiral, sí. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Se quejan de que no dure el dinero? Porque No, una cosa es que digas, no. pues está fácil ganarlo, el problema es que dure. Y otra cosa es que diga, es fácil ganarlo, el problema es que no Ponlo me más bien dura. así. O sea, es que el gesto hace la diferencia. Se enorgullecen de su capacidad para moverse. Otra vez, quizás, y una de las cosas que ha cambiado ahora que le preguntabas a Adelina por esto de los luchones versus los logrones, es que los logrones se conciben como fuertes. Y su fortaleza está en su capacidad de moverse continuamente y estar buscándole y haciéndole y así sucesivamente. Es decir, para ellos es más que el tema de... Es un hecho, digamos. Si en un lado la expresión de que el dinero es líquido, ¿vale? Es aquí, el dinero se escurre entre las manos y eso es una condición ni siquiera buena o mala, es lo que es, así es el dinero. Incluso, ¿sabes qué? Nosotros tuvimos que meter a nuestros cuestionarios, fruto de este trabajo antropológico, siempre preguntamos en todos los niveles socioeconómicos y todos los estudios que si ahorras. Y obviamente la respuesta es obvia, ¿no? Nadie ahorra nada. No sé qué. Y entonces los que decían que sí se ahorran, les preguntábamos cómo. Y entonces teníamos la tarjeta, abajo del colchón, no sé qué, las respuestas que se te puedan Una ocurrir. tanda. La tanda. Y tuvimos que ingresar una nueva que era prestando dinero. Justo por esto que dice Alfredo, es hacerle trampa al sistema y tal. Es volverte banquero. Claro. Exactamente. Dinero y favores. Dinero Porque- y favores. Es decir, si tú le cuidaste al niño 3 días seguidos a alguien, Ahorraste 3 ahorraste. horas para la siguiente Así ida al es. cine sola. Ese es Claro. el punto. A ver, 2 últimas preguntas. Porque claro, siempre la sociedad humana está llena de paradojas y luego la característica de la paradoja es que no se resuelve. Somos colectivistas,
no nos gusta invitar a alguien que no bebe en la fiesta, nos sentimos mal de que no se tomen la Fanta del galón naranja, en fin, no, porque no eres parte de la comunidad. Y sin embargo, se encuentran que en este ambiente todos queremos ser bien originales. Originales en una sociedad que no premia la originalidad, sino ser parte de la manada. ¿Me explican esta contradicción? Porque no Sí. alcanzo a ponernos a comprender. Sí. Pues es una especie de tensión. Si eres igual a todos los demás, no tienes nada que ofrecer al grupo, quizá. Tienes que ser lo suficientemente diferente para que el grupo pueda, en el buen sentido, aprovecharse de lo que tú traes, de las habilidades que tienes, pero lo suficientemente parecido para que el grupo pueda aprovechar y tenga un idioma en común de las habilidades que traes. Bien, la última pregunta y es complicada porque es personal. Entonces, el doctor Troncoso. Qué lista. A ver, ustedes como estudiosos del tema necesitan tomar distancia. Exacto, Entonces yo sí. entiendo que todo el tiempo han estado hablando ese mexicano, esos mexicanos, porque trabajan como el científico que observa a las hormigas. Pero hay un momento que el observador debe ser observado. Ujú, ujú. ¿Qué tanto ustedes se parecen al 60% que hemos analizado aquí, del 1 al 10? Yo creo que arriba del 5, por lo menos, es decir, si nos parecemos. Sí. Por la mitad de lo que aquí has dicho eres tú. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Yo nací aquí, al menos el doctor Troncoso nació en Chile, ¿no? Entonces puede alejarse un poquito más. Y quizá por eso puede tener una lectura más fina, ¿no? El Así extranjero puede es. en ese sentido tener una aproximación Sí. más fina. No, yo te diría que yo un 8 o un 9. O sea, el 60% somos casi todos. Sí, así es. Sí. No tiene nada que preguntarse quién no es. Por eso de repente, tú lo sabes del otro estudio, de repente contratamos un panel de semiólogos internacionales para, un Ajá, poco como sí. líquido de contraste Sí. para lo que estamos haciendo y que nos digan un poco cómo andan las cosas en otro lado. Yo nada más me quedo con una duda rarísima en mi cabeza y se las comparto. ¿Cómo es posible que los estudiosos del mercado y las marcas no estén estudiando estos fenómenos que compartimos casi todos? No solo el 60%, Sí, sino claro. casi todos. Claro. Celebro enormemente que nos ayuden a observarnos mejor en primera persona. Creo que lo que aquí se expuso es novedoso, ayuda a pensar fuera de la caja y permite saber cuál es el rumbo que lleva esta sociedad nuestra. Claro, no les voy a pedir que la respondan porque eso será tema de otro programa, pero ¿qué pasaría si este 60%, en lugar de ganar entre 3,000 pesos por familia y 14,000 pesos por familia, al cabo de 10 años se moviera a ingresos por familia entre 14,000 y 40,000? Que por cierto, muchos estudios es lo que dicen, que en los próximos 10 años así se va a mover. ¿Cambiaría todo esto que están diciendo o no? Me la responden en otra invitación. Les agradezco Cuando hagamos la muchísimo. fiesta. Quizá usted ya tiene respuesta a esta pregunta. Creo que esto de vernos al espejo ayuda mucho a saber quién es uno, quién quiere ser, cómo aspira, qué le duele, qué goza. Y hoy que estamos en la redefinición de esto que llamamos ser mexicano, estos estudios ayudan muchísimo. Arrojan luz en la neurona y permiten en efecto tomar conciencia, ciencia de uno mismo. Alfredo, muchísimas gracias. Adelina, muchas gracias. Nos vemos próxima semana. Canal 11. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.